Buenas noches, América. Polémica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos indigna a México. En una decisión conocida ahora, los magistrados dictaminaron que la familia de un adolescente mexicano que murió por los disparos transfronterizos de un agente de la patrulla fronteriza no pueden demandar a la gente por daños bajo la Constitución. Los hechos ocurrieron en junio de 2010, cuando el agente Jesús Mesa Jr. disparó y mató a Sergio Adrián Hernández, un joven mexicano de 15 años, en un trágico y disputado incidente transfronterizo. Mesa se encontraba en suelo estadounidense cuando disparó, alcanzando a Hernández, quien estaba en suelo mexicano. El agente afirma que Hernández intentó entrar ilegalmente en Estados Unidos, mientras que la familia del joven asegura que estaba jugando con sus amigos. El incidente atrajo en su momento la atención de la comunidad internacional y el Departamento de Justicia investigó y concluyó que Mesa no había violado la política interna del cuerpo y se negó a presentar cargos en su contra. Además, negó también la solicitud de extradición a México. Hasta ahora no hay evidencia de que el joven portara un arma de fuego. Y es evidente, con la información conocida, que es desproporcionado el uso de un arma de fuego contra el menor e injustificable al encontrarse en territorio mexicano, no estadounidense. La decisión de la Corte es preocupante por el pésimo mensaje que lanza, permitiendo el uso excesivo de la fuerza de los agentes que patrullan la frontera sin que esto tenga consecuencias. Proporcionalidad, rendición de cuentas y transparencia es lo que debe regir e inspirar el comportamiento de los agentes. La frontera sur de Estados Unidos no puede ser un nuevo lejano oeste. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Bernie Sanders lidera carrera demócrata por la nominación. ¿Tendría posibilidades frente a Trump? Analizamos el papel de los latinos en la carrera por la Casa Blanca. ¿Qué candidatos los seducen más? 36 millones de mexicanos viven en la Unión Americana. ¿Cómo les afecta la elección presidencial? Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. El coronavirus. Sí, también estamos nosotros cansados de hablar del coronavirus y también del debate de si está sobredimensionado o no. Hasta tal punto, esa preocupación es real, que tiene un efecto tangible ya en la economía. Esté o no justificado, la situación de miedo por el coronavirus afecta a la economía. Hoy en Nueva York hemos dado cuenta de cómo se han producido pérdidas importantes en 3 días solo de mercados financieros, con beneficios de 6 meses que se han evaporado. Pero un dato, ¿cómo le afecta esto a China? Bueno, China es el productor del mundo y gran parte de esas importaciones de productos chinos para el resto del planeta se están viendo interrumpidas por esa situación de coronavirus, lo cual lleva a muchos productores en el mundo a estar ya deseosos. Buenas noches, América. Polémica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos indigna a México. En una decisión conocida ahora, los magistrados dictaminaron que la familia de un adolescente mexicano que murió por los disparos transfronterizos de un agente de la patrulla fronteriza no pueden demandar a la gente por daños bajo la Constitución. Los hechos ocurrieron en junio de 2010, cuando el agente Jesús Mesa Jr. disparó y mató a Sergio Adrián Hernández, un joven mexicano de 15 años, en un trágico y disputado incidente transfronterizo. Mesa se encontraba en suelo estadounidense cuando disparó, alcanzando a Hernández, quien estaba en suelo mexicano. El agente afirma que Hernández intentó entrar ilegalmente en Estados Unidos, mientras que la familia del joven asegura que estaba jugando con sus amigos. El incidente atrajo en su momento la atención de la comunidad internacional y el Departamento de Justicia investigó y concluyó que Mesa no había violado la política interna del cuerpo y se negó a presentar cargos en su contra. Además, negó también la solicitud de extradición a México. Hasta ahora no hay evidencia de que el joven portara un arma de fuego.
Y es evidente, con la información conocida, que es desproporcionado el uso de un arma de fuego contra el menor e injustificable al encontrarse en territorio mexicano, no estadounidense. La decisión de la Corte es preocupante por el pésimo mensaje que lanza, permitiendo el uso excesivo de la fuerza de los agentes que patrullan la frontera sin que esto tenga consecuencias. Proporcionalidad, rendición de cuentas y transparencia es lo que debe regir e inspirar el comportamiento de los agentes. La frontera sur de Estados Unidos no puede ser un nuevo lejano oeste. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Bernie Sanders lidera carrera demócrata por la nominación. ¿Tendría posibilidades frente a Trump? Analizamos el papel de los latinos en la carrera por la Casa Blanca. ¿Qué candidatos los seducen más? 36 millones de mexicanos viven en la Unión Americana. ¿Cómo les afecta la elección presidencial? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. El coronavirus. Sí, también estamos nosotros cansados de hablar del coronavirus y también del debate de si está sobredimensionado o no. Hasta tal punto, esa preocupación es real, que tiene un efecto tangible ya en la economía. Esté o no justificado, la situación de miedo por el coronavirus afecta a la economía. Hoy en Nueva York hemos dado cuenta de cómo se han producido pérdidas importantes en 3 días solo de mercados financieros, con beneficios de 6 meses que se han evaporado. Pero un dato, ¿cómo le afecta esto a China? Bueno, China es el productor del mundo y gran parte de esas importaciones de productos chinos para el resto del planeta se están viendo interrumpidas por esa situación de coronavirus, lo cual lleva a muchos productores en el mundo a estar ya deseosos, ansiosos, necesitados de esos productos. Pero es que China también importa, y esas importaciones que vienen del exterior también se están viendo afectadas. Hoy hemos conocido un dato y lo ponemos a consideración como un ejemplo más de esa disrupción que está generando este coronavirus. La caída de vehículos importados de China del resto del mundo. El 60% de los carros, de los automóviles de China son extranjeros, 60%. Fundamentalmente les gustan los alemanes y los japoneses. Y los datos de la Asociación China de Utilitarios, de Vehículos de Pasajeros, revelan que entre enero y febrero las caídas fueron espectaculares, las últimas de febrero, del 92%. Solo en este caso en los vehículos. Esto, imagínense, multiplicado por todos los productos que ustedes quieran. La economía mundial realmente sí se está viendo afectada. Avanzamos con otra cuestión de la actualidad. Ayer hubo debate demócrata, el 10º debate demócrata, y ese fue bien movido, caótico. Algunos critican incluso que el papel de los moderadores brilló por su ausencia, pero hubiera o no moderadores, se esperaba un comportamiento como mínimo decoroso de los que participaron. Y no lo vimos, hasta el punto que la campaña de Trump ya ha utilizado esos fragmentos de gritos y de interpelaciones de 3 a la vez para intentar decir que el Partido Republicano está unido en torno al presidente Trump y los demócratas están peleados como en un gallinero. Bueno, el análisis de ese debate cuando faltan 2 días para esas elecciones. El sábado se producen, un poquito más de 2 días, para esas elecciones en Carolina del Sur y también previo al supermartes, decisivo Carolina del Sur para Joe Biden. Saludamos a Luis Dávila. Luis es analista político y es miembro del Comité Nacional Demócrata. Luis, gracias por estar con nosotros. Varios temas en ese debate, pero te pregunto precisamente por el que no estuvo, por la ausencia del debate sobre inmigración. ¿A qué se debió? Yo creo que es un tema complicado, diríamos. Yo creo que los demócratas tienen que enfocarse un poco en eso. Creo que fue un tema que tuvo, ¿verdad? Dio mucho de qué hablar, ¿verdad? El primer año de la administración de Trump, inclusive el segundo. Eventos recientes
han ¿verdad?, sacado ese tema un poco de lo que es la prioridad, ¿verdad?, de los medios, etcétera. Y yo creo que los demócratas tienen que hacer una mejor... tener un mejor esfuerzo de que se saque esa información y se discutan esos temas. Bernie Sanders, que genera miedo precisamente en la dirección del partido, de la cual usted forma parte, por cierto, pero un Bernie Sanders que lidera el número de delegados. Parece que el resto de candidatos ayer lo tenían claro, todos contra Sanders. ¿Hay alguno del resto de candidatos que realmente le pueda hacer sombra? Bueno, que no tenga competencia no es real, ¿no? O sea, tiene un sinnúmero de oponentes que continúan en carrera. Pero sin duda, el senador Sanders ha logrado capitalizar sobre esos primeros 3 eventos electorales que han habido. Tiene muy tremendas buenas oportunidades en el martes Super Tuesday, ¿verdad? Donde van a poder, él personalmente está buscando votos en Texas y en California, que son uno de los estados que más delegados se van a entregar ese día. Así es que yo creo que él pues tiene, ¿verdad?, la delantera, ¿no?, en este caso, pero decir que no tiene competencia pues es un poco lejos. Tengo frente a mí una declaración que pronunció ayer el exalcalde de South Benton, el señor Pete Buttigieg, y que creo que resume muy bien una cierta preocupación que tienen parte de los miembros del Partido Demócrata. Decía Buttigieg, ha llegado el momento de dejar de actuar como si la presidencia fuera la única oficina que importa. Es solo una forma de hacer que Donald Trump sea reelegido. Tenemos también elecciones en la Cámara de Representantes, que se reelige, por cierto, cada 2 años, de la que nos tenemos que preocupar, decía el alcalde. Y tenemos un Senado del que también hay que preocuparse. Y esto es realmente importante. ¿Cree que Bernie Sanders está obviando todo esto, aislando al Partido Demócrata, simplemente centrándose en la presidencia? Bueno, yo creo que son varias razones por las cuales él lo dice. Lo primero es... no podemos desenfocarnos de que no es solo una elección presidencial lo que va a ocurrir el 3 de noviembre de este año, sino que también vuelven a jugarse la elección todas las escaños de la Cámara de Representantes, y de nada vale que un presidente demócrata sea electo si no tiene el apoyo de la Cámara de Representantes o el Senado de los Estados Unidos. Yo creo que también Pete Buttigieg, el candidato, hace eso, y cuando lo hace en alusión a Sanders, yo creo que él se refiere a muchas veces Sanders dentro de sus discursos ha sido consistente en que de él ser electo, él va a ir detrás de los millonarios, de los billonarios, detrás de las empresas. Y entonces a veces menciona el Democratic Establishment, ¿no? Los políticos tradicionales que siempre han formado parte del Partido Demócrata. ¿Y qué ocurre? Muchos de esos políticos tradicionales son actualmente congresistas o ostentan posiciones en las legislaturas estatales, en las legislaturas municipales, en los school boards. O sea que cuando un candidato dice vengo a atacar o vengo a arreglar o a modificar el Democratic Establishment, tiene que tomar en consideración que en parte de ese establishment se juega también una silla en noviembre, y que es sumamente importante que el Partido Demócrata retenga esas sillas para que la política pública que quiera implantar el nuevo presidente, incluyendo a Bernie Sanders, tenga el apoyo y el support de lo que es una Cámara, ¿verdad?, y de lo que es la Cámara Legislativa en el Congreso. Es la opinión de Luis Dávila, es analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata. Luis, gracias. Feliz noche. Y terminamos con nuestra noticia en positivo, una mirada a las calles de Roma. Allí encontramos a Dino Impagliazzo. Impagliazzo es un chef, tiene 90 años, se jubiló en el 2006 y desde entonces ha decidido que aquello que más le apasiona, que es cocinar, no quiere dejarlo. Y en vez de cocinar para seguir ganando dinero, hoy lo hace para los que más lo necesitan. Desde el 2006 hasta hoy, en la organización que creó Ex Novo para ayudar a las personas sin techo en las calles de Roma, la iniciativa se llama Roma Amor, jugando con esas 2 palabras, ha servido diariamente 800 almuerzos de comida caliente para aquellas personas, aquellos vecinos suyos que no tienen dónde comer caliente. La noticia en positivo de alguien que podría estar retirado tranquilamente, pero que sigue con su pasión ayudando a los demás. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para el análisis. Hoy para fijarnos en el que es el principal socio, no solo comercial, que también, sino cultural, de relaciones diplomáticas, en lo económico, por supuesto, como decíamos, porque acaba de renovar un importante tratado de libre comercio. Y los estrechos lazos de las comunidades de ambos países vienen de antiguo, del origen de la historia de los dos, de Estados Unidos y de México. Eso es lo que hoy queremos abordar en este tiempo de análisis. Hemos invitado al presidente de la Fundación US México, el señor Enrique Perret, y Fernanda Caso, que es analista político y es colaboradora del Heraldo de México. Fernanda, Enrique, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarnos. Bienvenidos. Quiero comenzar preguntándoos, ya que hablamos de esa relación entre los dos países, por lo que comentábamos al principio del programa, esa decisión de la Corte Suprema que va a impedir que la familia del joven que murió por los disparos del agente de la patrulla fronteriza no pueda obtener justicia como le gustaría, llevar a la gente para ver si se excedió. La Cancillería mexicana ha protestado y ha dicho que sienta un pésimo precedente. ¿Qué opináis? Mira, primero el contexto, ¿no? Son 1.954 millas fronterizas entre México y Estados Unidos. Es una frontera inmensa y enorme. Y definitivamente este no es el primero y ojalá y sea el último, pero sabemos que es difícil que sea el último de los casos. Y yo creo que esta protesta de la Cancillería mexicana por justicia yo creo que es válida. Ojalá, yo soy de un pueblo fronterizo, de Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas, y la verdad es que pues, me encantaría ver esa clase de justicia. De los dos lados, o sea, yo creo que el tema es que México y Estados Unidos tienen que tener los mecanismos certeros para que estos casos no vuelvan a suceder, uno. Dos, se haga justicia con lo que ya sucedió. Y tres, que la relación entre México y Estados Unidos mejore a partir de estos casos. Sí, yo coincido, creo que sienta un terrible precedente, pero creo que no hay que dejar las cosas aquí. Probablemente este caso llegue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, todavía hay instancias internacionales en donde se podría litigar, porque justamente se trata de casos donde los países tienen un interés, ¿no? Y Estados Unidos hoy naturalmente está protegiendo a su agente, pero digamos que la frontera, como bien dice Enrique, pues no se termina en ese tramo en el que están cruzando por este momento los migrantes. Tenemos que defender, bueno, qué pasa con las acciones que se toman de un lado de la frontera, pero que tienen repercusiones en el otro, y ese es un caso que son instancias internacionales quienes tendrán una opinión en el asunto. Ahora, no dejar de lado que sí es un uso absolutamente desproporcionado de la fuerza, y que es ahí en donde tiene que entrar estas, digamos, no es solo el hecho de que hubo un acto de autoridad, sino que hubo un acto de autoridad que no está justificado ni legitimado. Es decir, ya la propia Corte de Estados Unidos ha dicho que no se puede, por ejemplo, dispararle a un ladrón que robó una casa pero que no viene armado, es decir, que no presenta una amenaza. Un policía no le puede disparar en el intento por arrestarlo, porque pues, lo que se pretende no es únicamente arrestarlo, sino prevenir que haya más daño. Si tú le disparas a una persona, pues lo que estás generando es mayor daño en el mundo, porque la persona pues, no estaba amenazando a nadie, no estaba presentando un riesgo. Mucho menos una persona que quiere cruzar la frontera, ¿no? Es una persona que tal vez estaba cometiendo un acto que hoy se considera ilegal, pero que no es una amenaza para personas, no es una amenaza para el país, y que tiene que haber otras alternativas. Hablando de la frontera, decís que eres de un pueblo de la zona fronteriza. ¿Ese pueblo estaría afectado por la construcción, la famosa promesa de construcción del muro de Donald Trump? Mira, en la frontera entre Piedras Negras y Eagle Pass hay un río, ¿no? El río Bravo, entonces es bastante amplio. No hay una necesidad de un muro. El río Bravo es realmente pues, esa división, ¿no? Hay 3 puentes fronterizos, 2 tanto comerciales como peatonales, y hay un puente ferroviario pues, que transporta todos los días miles, si no es que cientos de miles de millones en productos, ¿no? Entonces, me parece que un muro hoy no es la solución, me parece, y creo que hay múltiples estudios de la tecnología que se requiere para eso. Nosotros en la Fundación empujamos mucho porque se tenga un plan fronterizo de infraestructura, de nuevos puentes. Empujamos mucho, por ejemplo, los temas del famoso pre-clearance, ¿no?
cómo sabemos y podemos identificar como el global entry de las personas que Estados Unidos me parece que ha hecho extraordinariamente bien. Lo mismo puede suceder para empresas, para organizaciones que puedan fluir mucho más fácil. Cuando usted era adolescente, el intercambio, la comunicación de las dos comunidades fronterizas era como la de una sola ciudad. Es una sola comunidad, ¿no? La frontera México-Estados Unidos, podríamos decir que tiene incluso hasta una propia cultura, el tema gastronómico, vaya, es la misma familia, ¿no? Algunos viven de aquel lado, otros viven de este lado. Y yo creo que se cumplen muchas de las reglas, o sea, hay reglas que todo el día cruzan más de 1.2 millones de personas al día la frontera México-Estados Unidos en ambas direcciones. Gente que cruza para ir a trabajar, gente que cruza para ir a estudiar, gente que va y deja a sus hijos durante el día con sus padres y regresa a trabajar al otro lado. Vaya, es una dinámica muy única. Desgraciadamente, cuando estamos fuera de esa dinámica, no alcanzamos a percibir qué tan robusta y profunda es esa Por eso me interesaba, y me interesaba preguntarle por si esta administración, en los 3 años que lleva en la Casa Blanca, ha conseguido que esa comunidad, que es una, como usted la describe, acaben siendo dos, a pesar de no haber construido el muro, esa política de mano dura con la inmigración y con la defensa constante de la necesidad de construir un muro. Mira, yo creo que no y espero que no. Yo creo que la profundidad de esta dinámica ya es muy grande y creo que además es una comunidad que ante esta, vamos a llamarle mini crisis, de si se construye el muro, de si va a haber una... crisis? Bueno, no mini, o sea, en duración, en un periodo de tiempo, sí, vaya, cuando ves la historia de los 200 cuando ves la historia de los dos países que hemos pasado de ser enemigos, ¿no? Enemigos de batalla, a pasar a ser vecinos distantes, luego socios y en mucho tiempo familia. O sea, 8 de cada 10 casas en México, familias en México, tienen a un mexicano acá, tienen a un familiar acá. Sí, yo coincidiría con que lo del muro es una mini crisis. Además, si se pone en perspectiva con lo que ha sido la relación en los últimos 3 años, una serie de amenazas con aranceles, discusiones por migración, ¿no? De vuelta a la discusión del Tratado de Libre Comercio. Creo que lo del muro, pues sí, es una parte, pero no diría yo que es lo definitorio. Sí creo que es lo más simbólico. El muro llama la atención por varios motivos. Primero, porque es una decisión como absolutamente fuera de sentido en términos económicos. No es la más eficiente. Es decir, si uno quiere detener la migración, poner un muro físico, uno no va a impedir que vengan todos los migrantes. Ya empezaron a haber algunos casos de túneles, de escaleras. Es decir, esa barrera física no necesariamente va a solucionar el problema. Y tercero, simbólicamente sí es muy dañina para la relación. Hay otras alternativas. Lo han dicho mucho los candidatos demócratas ahora en estas elecciones, ¿no? Como todas las alternativas que hay tecnológicas, de drones, de inteligencia, de sensores. Yo creo que un país tiene derecho a defender sus fronteras y a buscar una migración ordenada, pero simplemente la idea de poner un muro creo que además a todos nos lleva de regreso a la época de la Guerra Fría, ¿no? Como a esta separación absoluta de países en donde, como dice Enrique, pues muchas comunidades están absolutamente integradas, ¿no? Ahora quiero preguntarles por el tema de la carrera para la nominación demócrata. Enseguida entraremos, pero ya que estamos hablando del Tratado de Libre Comercio, ¿se están notando ya los beneficios de esa actualización de ese Tratado de Libre Comercio? Mira, yo creo que hubo un periodo desde la campaña anterior en donde hubo mucha incertidumbre. Me parece que el gran daño fue qué va a pasar, ¿no? O sea, los inversionistas, quienes exportan, quienes importan, fue un periodo de incertidumbre muy fuerte que ojalá y no hubiera pasado, pero hubo. Y ahorita viene, creo que este nuevo tratado, el USMCA, en México se le llama TEMEC, cada país le puso la inicial de su país enfrente, en Canadá se llama distinto. Creo que hoy da certidumbre que ya tanto el Congreso de los Estados Unidos y el Senado lo hayan votado y lo hayan votado a favor, evidentemente por una mayoría, y creo que va a tener grandes beneficios. Ahora, también déjame hablar, México y Estados Unidos, el comercio ha crecido, se convirtió México ahora en el primer socio comercial, desplazando a China al número 2, y eso tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. México creo que hoy sí es un gran aliado de Estados Unidos y de Canadá y creo que se está sacando provecho a eso.
Yo creo que todavía estamos viendo los efectos del tratado anterior. Es difícil decir que lo que ya estamos viendo hoy en día es la entrada en vigor del TEMEC. De entrada, por ejemplo, las reglas de implementación que apenas se aprobaron, en México van a empezar a surtir efectos, ¿no? Pues, digamos, estas exigencias sobre cuestiones laborales, derechos salariales, las vamos a poder ver hasta el próximo año. Hoy ni siquiera están puestas en papel en el presupuesto del gobierno. Avancemos entonces. Les quiero preguntar, ayer hubo debate de los nominados o de los que aspiran a la nominación demócrata. Vimos a 7 candidatos, un debate, el 10º, caótico, Fernanda, en el que Bernie Sanders se convirtió en la diana de todos ellos y Michael Bloomberg, que parecía que que había salido trasquilado del último debate, supo defenderse mejor. Cada uno tuvo algo. Más allá del análisis, que ya lo hemos hecho en el programa, quiero preguntaros por la relación con México. ¿Cuál de ellos creéis que es el candidato que mejor representaría, además de los intereses de Estados Unidos, por supuesto, una buena relación con México? Bueno, sin duda hay muchos temas involucrados digamos, uno tiene que ver la plataforma completa y en cada una de las propuestas que hacen los candidatos hay algo que toca a nuestro país. Sin embargo, creo que hay tal vez 2 temas que son los primordiales en los que cualquier persona mexicana se concentra, que son sus posturas frente a la migración y sus posturas frente al libre comercio. Y aquí pasa algo curioso, porque los candidatos que son más abiertos al tema migratorio son los que son más cerrados en el tema comercial. Entonces, depende un poco a quién le pregunte uno. Pon nombres a esto que acabas de decir. Es decir, si vemos a Elizabeth Warren, si vemos a Bernie Sanders, que son tal vez los más radicales, abiertos en tema de migración, que dicen que la migración ya no debería ser un ilícito, solo una falta administrativa. Bernie Sanders incluso diciendo que debe desaparecer ICE. Los dos diciendo que se deben detener las deportaciones, pero Bernie Sanders incluso yendo más lejos, diciendo que se va a regularizar a los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos. Por otro lado, son los que están más cerrados en cuestiones económicas, están en contra de los tratados de libre comercio. Bernie Sanders particularmente fue uno de los 10 senadores que votó en contra de la ratificación del Tratado de Libre Comercio ahora, del TEMEC. Entonces vemos que son posturas ambivalentes. Si nos vamos al otro lado, Biden, Buttigieg, Bloomberg, que son tal vez los más moderados en términos de migración, que dicen, bueno, no, sí seguirá siendo un ilícito, no lo convirtamos en una falta administrativa, ok, no al muro, pero si los expertos lo recomiendan, sí lo haremos. Son los más abiertos en el tema comercial. Ellos sí están totalmente a favor del Tratado de Libre Comercio, son los que más lo han promovido, que creen que Estados Unidos tiene que tener este tipo de relaciones con el socio del sur. Mira, yo creo que México ha sabido trabajar evidentemente con demócratas y con republicanos. El Tratado de Libre Comercio es un ejemplo de eso. Arrancó con Bush, cierra con Clinton y de ahí, a partir de eso, se ha trabajado entre gobiernos, empresas, sociedad civil, siempre muy bien. Obviamente yo creo que a México y a los mexicanos que viven en México, no estoy hablando de los mexicoamericanos porque es una dinámica totalmente distinta, los mexicanos que viven en México me parece pues que les preocupa escuchar nuevamente a recién salidos de una renegociación de un tratado de libre comercio, ver a un candidato otra vez criticando el tratado. Evidentemente Bernie Sanders no votó a favor del USMCA y ha todavía criticado el tratado al que se llegó. Eso, pues, evidentemente puede preocupar a México. Hay otros más abiertos, pero como dice Fernanda, bueno, Bernie sí está a favor de temas migratorios que podrían ser benéficos para los mexicanos o para centroamericanos, etcétera. Me parece que es una dinámica todavía hoy muy interna. Me parece que México todavía, vaya, no lo mira desde la barrera. Lo mira todavía desde la barrera. México jamás ha tenido una incidencia en la política interior de los Estados Unidos, pero evidentemente el voto latino va a ser, yo creo, espero que vaya a ser muy fuerte en esta ocasión. Antes de cerrar este tiempo de conversación sobre México, os quiero preguntar por la situación interna del país. Hemos visto conatos de indignación. Digo conatos no porque le quiera restar importancia, sino porque si lo comparamos con la indignación y las protestas vistas en Chile, en Ecuador, en Colombia, lo que ha pasado en México sigue siendo algo testimonial. Pero vemos que en México la violencia del crimen organizado es infinitamente mayor que en otros países. Tal vez Colombia podría tener la excepción por el tema de las FARC y el ELN, o las disidencias de las FARC, pero hemos visto que esa indignación no viene por ese narcoterrorismo, si se puede decir así, sino por los feminicidios. La sociedad mexicana, ¿por qué no reacciona de una manera mucho más airada frente a esos grandes problemas que tiene el país, que hemos visto en otros, que en otros sí generan esa indignación y que en México, en cambio, no?
Bueno, a mí me parece que sí la sociedad mexicana está reaccionando a eso y reaccionando de una manera, fuerte y la gente está saliendo a hablar, está cada vez mucho más activa, está participando a través de organizaciones. Creo que el día 9 vamos a ver un gran movimiento en ese sentido. Yo creo que es un tema que nos debe preocupar a todos y cada uno de los mexicanos, el tema de los feminicidios, el tema de la violencia en general en México. Creo que es un tema, que se tiene que resolver ya, ¿no? Brevemente, Fernanda. Yo creo que no hemos visto el mismo tipo de explosión porque la gente todavía le tiene cierta confianza al gobierno actual en que va a encontrar la forma de resolverlo, ¿no? Finalmente el voto a López Obrador fue un voto de confianza y creo que hay una parte importante de la población que todavía confía en que él lo va a resolver a través de políticas de desarrollo social y a través de educación, ¿no? Algunas de las medidas que él ha propuesto. Creo que por otro lado está explotando el tema de los feminicidios porque ese sí es un tema que ningún gobierno ha abordado desde hace 15, 20 años y que los números siguen aumentando y que parece que ningún gobierno hace caso, no se han aumentado los presupuestos, el gobierno sigue desestimándolo como si no fuera un problema real y todas las semanas se escucha la historia de una nueva mujer, de una nueva niña que aparece muerta con signos de tortura, con signos de violación, que naturalmente enardece a la población y particularmente a las mujeres ver que el gobierno no está haciendo nada. Las opiniones, el análisis hoy sobre México, sobre Estados Unidos, pero mirando a México, con Enrique Perret, que es presidente de la Fundación US México, o México, y con Fernanda Caso, que es analista político y colaboradora de El Heraldo de México. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Les volveremos a invitar. Muchas gracias. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify y hacernos llegar sus comentarios sobre lo que ha escuchado esta noche en C-Poder NTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en esas elecciones en Estados Unidos y la voz latina. A partir de ahora en NTN24, cada 15 días vamos a tener la actualización del pulso, del sentir de esta importante comunidad en Estados Unidos que algunos califican de el gigante dormido, porque cuando despierte realmente y vote, va a acabar influyendo en las elecciones estadounidenses. Una nueva encuesta, un nuevo trabajo que a partir de ahora, cada 15 días vamos a tener a disposición, nos va a dar ese palpitar de los latinos en Estados Unidos, el sentir, y la primera edición de ese trabajo lo tenemos esta noche en Cuestión de Poder. Saludamos al profesor de política de la Universidad Internacional de Florida y gerente de la empresa ICR, el profesor Eduardo Gamarra. Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un placer estar con ustedes, Gustavo. Datos interesantes que nos ofrece esta primera edición y que nos gustaría conversar con usted y explicárselas a nuestro público. La primera es los datos de la encuesta preguntando que si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarías? Los demócratas, el 32,7% por los demócratas, el 14,7% por un independiente, por ninguno de los partidos o opciones, el 26%, una cifra muy similar a los votos que se llevaría un candidato republicano. Profesor Gamarra, ¿qué nos dicen estos datos? Lo que vemos así a primera vista es que los republicanos están por detrás de los demócratas en intención de voto latino. Sí, mira, Gustavo, esto más o menos refleja lo que ha sido la tendencia en los últimos años, y particularmente con el votante hispano. Ha crecido muchísimo lo que acá aparece como voto independiente, pero que en realidad es el registro como voto independiente, y como voto que en América Latina lo llamaríamos el voto nulo. Es decir, hay muchísima indecisión. Hay muchísima indecisión en torno a dos cosas, en torno, yo creo, a esa pluralidad de candidatos que existe del lado demócrata y por otra parte el fuerte rechazo que recibe el presidente Trump, como lo veremos más adelante. Hay otro dato interesante, preguntados por esos candidatos que aspiran a la nominación demócrata. No sé si ayer vio usted ese 10º debate de los demócratas. En la encuesta ustedes han preguntado, o la encuestadora ha preguntado, cuáles de los candidatos demócratas representan mejor esos intereses de los latinos. Y se lleva la delantera
Bernie Sanders y Mike Bloomberg. Exacto. Y vemos muy abajo a Joe Biden. El resto, por los porcentajes, ya creo que no vale la pena ni comentarlos. ¿Por qué Biden está tan abajo y Bloomberg, que ahora es el candidato de los anuncios en televisión, pero que era un gran desconocido hasta hace tan solo unos meses? Cuando uno ve las cifras a nivel estatal, es un poco lo que está sucediendo. Por ejemplo, Bernie Sanders le va muy bien en el oeste, le va muy bien particularmente entre candidatos, entre la población mexicana, la población puertorriqueña, pero no le va tan bien en otros sectores latinos, ¿no? Entonces, a Sanders le va muy bien nacionalmente. Y la explicación en torno a Bloomberg, yo creo que es quizás algo que es muy interesante. La población hispana es muy susceptible a los spots de televisión, a las campañas publicitarias que se han venido haciendo. Bloomberg ha gastado una enorme cantidad de dinero, no solo en el mercado general, pero también muy enfocado en el mercado hispano, algo que poca gente se ha dado cuenta. Entonces vemos, por ejemplo, propaganda de Bloomberg dirigida hacia puertorriqueños, vemos muchísima publicidad de Bloomberg en la Florida, vemos muchísima publicidad que yo diría que ha tenido un impacto muy, muy decisivo sobre la percepción del hispano sobre los candidatos demócratas hoy en día. El trabajo que ustedes hacen tiene dos datos, dos estados que son bastante relevantes. El primero porque hoy sabemos es un estado pendular. El segundo porque algunos dicen que podría llegar a serlo por las tendencias demográficas. El primero es Florida, un estado además muy hispano, muy latino. Y el segundo es Texas, que sin duda es un estado latino y que ha sido republicano hasta hoy, en las últimas décadas, pero que en su momento fue demócrata. Vamos por partes. En el estado de Florida, preguntados los hispanos, los demócratas ganarían con el 32%, ahí los republicanos están más cerca con el 30%, pero sigue habiendo mucho indeciso y el voto independiente que estaría en torno al 14%. ¿Por qué el voto indeciso o a ninguno de ellos sigue siendo tan alto? Otra vez, eso es una tendencia a través de todo el electorado, independientemente de si es latino o no, pero particularmente el voto independiente caracteriza al latino y especialmente en la Florida. Y eso se explica de diferentes maneras. Uno, que no conoce muy bien la diferencia entre lo que es ser republicano o lo que es ser demócrata, por una parte. Pero por otra también yo creo que es lo que dije anteriormente respecto a la indecisión respecto a la pluralidad de candidatos demócratas y también ¿no? la aprobación negativa que tiene el presidente Trump. Aunque como verás en los datos, en la Florida el presidente Trump tiene la mayor tasa de aprobación entre los hispanos, un 39%, que no es así en el resto del país, donde con mucho esfuerzo la aprobación del presidente Trump llega apenas al 22%. Claro, tengo los datos aquí de la encuesta, precisamente, usted se me adelanta, de la aprobación que tiene el presidente Trump entre la comunidad hispana, de acuerdo a esta encuesta. Y lo que vemos es que el 59%, es decir, 6 de cada 10 lo desaprueba, el 14% lo aprueba y hay un 27% de no sabe, no contesta. Exacto. No, es un presidente, yo diría, el presidente más impopular en la historia en torno a los hispanos, ¿no? Y ese es un dato importante a nivel nacional. Y por eso creo que hay también la gran tasa de indecisión a la que me refería anteriormente. Y también, por supuesto, esto que ahora se está definiendo un votante que es, digamos, un candidato, mejor dicho, que es claramente la contraposición al presidente Trump y que parece ser a nivel nacional el señor Sanders. Ahora, sin embargo, creo que es importante ver el dato, ¿no? En la Florida, donde sí, entre los hispanos, este es un dato muy importante, el señor Sanders no es muy querido en la Florida y el presidente Trump tiene una tasa alta de aprobación
en este estado y que seguramente si vemos con mayor detalle aún, por ejemplo, en algunos condados, especialmente en el sur de la Florida, veremos que la tasa de aprobación del presidente sube aún más. Ese nivel de aprobación del presidente Trump en Florida, que contrasta tanto con el resto del país, de los latinos del resto del país, tiene sus fundamentos en, uno, la alta presencia cada vez mayor de venezolanos y su actitud fuerte en contra del régimen de Maduro y el revertimiento de las políticas de apertura con Cuba que este presidente también ha querido que fuera estandarte de su administración? Yo creo que tiene algo que ver con eso, Gustavo, pero también lo que estamos viendo de manera muy clara es el impacto que tiene, por una parte, la publicidad del Partido Republicano en torno al tema del socialismo o el comunismo, que ha cundido muy fuerte acá, y no se ha hecho ningún favor el candidato Sanders y el Partido Demócrata, sobre todo, con algunas declaraciones que han causado mucho revuelo acá en el sur de la Florida, pero también en otras partes del estado, particularmente entre cubanoamericanos de ambos partidos, no solo republicanos, venezolanos y otros suramericanos que no entienden ni siquiera pues, una justificación de por qué Fidel Castro hizo cosas buenas en Cuba. Le quiero preguntar por una percepción, no lo he visto en la encuesta, en esta primera edición de la encuesta, pero quiero preguntarle por los puertorriqueños. Sí. Puerto Rico es una isla que ha sido castigada por la naturaleza en los últimos años, el terremoto, los huracanes, y eso ha llevado a muchos a salir. La actitud de la administración Trump con Puerto Rico no ha sido, digamos, una actitud buena, muy controversial. Dejémoslo ahí. En cualquier caso, gran parte de esos puertorriqueños han ido a parar a ese cinturón que parte casi en dos al estado de Florida. Y esa animadversión que generan esas políticas de Trump puede acabar siendo decisiva, en su opinión, en un estado que a veces va por la mínima. Mira, Gustavo, yo creo que esa es una gran esperanza de los demócratas, porque al final de cuentas el presidente Trump no ha sido muy generoso con Puerto Rico ni con los puertorriqueños. Sin embargo, ¿no? lo que nos va a decir, y a futuro, en futuras entregas, tendremos a propósito la distribución demográfica por origen nacional, entonces podremos ver con algo de mayor precisión cómo están pensando los puertorriqueños versus los venezolanos versus los cubanos. Pero lo que sí sabemos en torno a los puertorriqueños es que sí, en este momento hay un importante grupo que se identifica con el señor Sanders, pero también el señor Bloomberg está surgiendo entre puertorriqueños. Y finalmente, y quizás lo más importante de todo esto, que mucha gente no se ha dado cuenta de los puertorriqueños, aunque históricamente ha sido así, que hay un componente muy grande de puertorriqueños muy conservadores, sobre todo evangélicos, que han estado identificados con el Partido Republicano durante mucho tiempo. Eso lo que lleva a pensar es que los demócratas tienen cuesta arriba los próximos meses de tratar de retener ese apoyo hispano, porque este es un estado que mucha gente lo denomina, es el estado del 2%. Para ganar este estado, el que gane va a ganar por 2% o menos. Por ende, el voto puertorriqueño puede ser determinante, el voto cubano puede ser determinante y, por supuesto, también cómo se acumulan el resto de los votantes suramericanos. Es el análisis del profesor Eduardo Gamarra, es profesor de políticas de la Universidad Internacional de Florida y es gerente de la empresa ICR, que es una de las empresas que forman parte de este grupo de trabajo de esta primera edición, primera encuesta de Voz Latina 2020, la encuesta de NTN24 del sentir, del palpitar de los latinos en Estados Unidos en este año electoral. Profesor Gamarra, iremos conversando sobre estos datos a medida que los tengamos para ver la evolución en la proximidad de esas elecciones del mes de noviembre. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Un placer estar con ustedes. Gracias. Puede volver a escuchar este análisis, esta entrevista en nuestro podcast en Apple y Spotify y hacernos llegar sus comentarios. Nos gusta mucho leerles. Estamos en la cuenta de Twitter CPoderNTN24.
Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega hoy desde Manhattan, en Nueva York, con Alfonso Díaz. Alfonso, nuestro periodista de entretenimiento. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué nos recomiendas? Hola, Gustavo. Mi recomendación para el viernes, para este fin de semana que llega, es una película rumana llamada The Whistlers, que tuvo su premier mundial en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes. Y con esto nosotros nos vamos a las redes sociales. En nuestra primera mirada, dos mensajes que hemos encontrado al respecto del caótico debate de ayer de los demócratas. Un caos el debate presidencial demócrata en Carolina del Sur. Gritos, interrupciones, poca sustancia. Hasta ahora, los candidatos no parecen estar a la altura del reto inmenso que será derrotar a Trump. Veremos. El caos de los demócratas, que genera preocupación entre muchos ciudadanos que buscan una alternativa al presidente Donald Trump. Nuestro segundo bloque de mensajes, destinado a una tradición de los católicos. Hoy es miércoles de ceniza y para los católicos comienza la Cuaresma. Miércoles de ceniza, arranca la Cuaresma. ¿Cuál será tu promesa de Cuaresma? Yo dejaré el chocolate en cualquiera de sus formas, incluido helado. Será muy fuerte para mí lograrlo, pero esa es la idea. No hablar absolutamente nada negativo de otra persona, ni por muy cierto que sea. Buena promesa para la Cuaresma. ¿Y usted ya tiene su propósito de Cuaresma? También le decimos que, aunque usted no sea católico, se puede proponer algo para mejorar y en los próximos días, hasta la Semana Santa, intentar llevarlo a cabo. Es un reto para ser mejor persona. Y nuestra última mirada para una polémica. El diario The Guardian dijo recientemente en un artículo que el pisco sour es una bebida chilena. Bueno, la que se ha armado. Hasta la Embajada de Perú en el Reino Unido ha enviado una carta formal quejándose. Y en las redes sociales también se han hecho eco del debate. Efectivamente, el ceviche y el pisco sour son de origen peruano y son de lo mejor que se encuentra en Chile. Siempre los mejores restaurantes de Santiago son peruanos. Entonces, es lo mejor de la gastronomía hecha en Chile. La comida peruana y el pisco peruano es lo mejor que hay ahí. Pues debate al margen, lo que les digo es que el pisco está buenísimo, sea chileno o peruano. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.